iniciamos la grabación. Muy bien, entonces ya con el saludo ya nuevamente para todos. Entonces, el asunto es el siguiente. Permítame, yo abro aquí el pizarrón, que ya les voy a indicar. Y una vez abierto el pizarrón, entonces vamos a entrar en modo proyección para ustedes. Muy bien, aquí está ya el pizarrón abierto. Bueno, entonces, vamos a tener la posibilidad de mirar el laboratorio de electrónica análoga. El propósito es que cada semana va a haber un laboratorio distinto, o sea, va a haber una guía diferente, ¿sí? No podemos tener la opción, o sea, no se tiene la opción de que, es que de pronto la primera guía no la terminé cuando correspondió, entonces quiero terminarla, o sea, como ir retrasando un poco lo que se tiene planeado. Por eso es que yo hablaba ahora de pronto de la posibilidad de que ustedes puedan, después de las 8, seguir allí otro tiempo más, que es lo que yo le voy a preguntar al compañero Roa, a ver si es importante, si es posible, ¿sí? Entonces, digamos la situación. Bueno, entonces, cada semana vamos a tener un laboratorio. Yo aspiro que ya desde el punto de vista presencial tengamos la posibilidad de iniciar el próximo 20 de agosto de 2021. ¿Sí? Es lo que espero, ¿no? Que no tengamos ningún inconveniente. Hoy pues vamos a dejarle los lineamientos y dentro del tiempo que ya se tenga, pues si puedo iniciar con algo, lo inicio de una vez porque siempre desde la primera sesión uno ya está en el ambiente de práctica, ¿sí? Bueno, como los laboratorios van a ser presenciales, entonces en cada sesión del laboratorio pues va a ser importante que nosotros tengamos presente un trabajo previo que dé como resultado un preinforme, que ya les voy a explicar cómo es eso, que dé como resultado un preinforme. Y que como ya ustedes van a hacer la práctica que corresponde, se va a hacer en la institución y demás, entonces de ahí se desprende ya un informe, ¿sí? Un informe de laboratorio. ¿Cuál es el objeto que tiene el preinforme? La idea del preinforme es que cuando usted llegue allá a la institución a hacer la práctica, usted va a entregar el preinforme, ¿cierto? Hay una entrega. ¿Y en el preinforme qué va? Pues en el preinforme van los resultados que se obtengan producto de una simulación previa que usted ha realizado y también los resultados que resulten del análisis teórico de los circuitos que están propuestos allí. Y cuando yo hablo de análisis teórico es siguiendo los lineamientos, los parámetros de lo que nosotros hablamos en la clase del día jueves, o sea, de lo que vamos a ir viendo pues paulatinamente, ¿sí? Poco a poco. Ese, digamos, es el propósito que se tiene pues en este caso, ¿listo? Esa es la idea, ¿ok? ¿Por qué la realización del preinforme? Porque cuando uno va a hacer una práctica de laboratorio, es muy importante que ustedes puedan saber qué es lo que van a hacer allá, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan saber a qué llegan. Por eso yo ya les dejo las guías ahí en el Moodle, ya las subí hace unos minutos antes de verme con ustedes aquí en línea.
Ya tienen, ahí hay como 15 guías que son las que seguramente alcanzamos a hacer en este periodo. ¿Sí? Ya las guías están. Entonces es muy valioso que ustedes se tomen el trabajo de leer con antelación de qué se trata la práctica y una vez leída, pues hacer el análisis de la misma. O sea que cuando ya usted llega al laboratorio el día de la clase, usted no llega esperando a ver con qué es que se va a encontrar, sino que ya sabe, ya tuvo unos resultados previos, la simulación le dejó algo, ¿cierto? Y entonces lo que usted va a hacer es que va a llegar es a corroborar si los datos de la simulación, si los datos del análisis teórico concuerdan con los datos que se obtienen en la implementación, ¿ya? Entonces, para eso es el preinforme. Y por eso, en cada clase, cuando ustedes llegan, cuando nos saludamos, nos damos el saludo de puño, pues que se ha vuelto tan habitual en el último año y medio más, entonces ya nosotros vamos a tener la oportunidad de que ustedes me entreguen ese preinforme y eso ya es un aval para que usted pueda hacer la práctica. La idea es que no tengamos ningún problema con eso, o sea, que ustedes sean muy dirigentes y todo eso, por eso yo ya les subí las guías, ¿sí? Es con ese propósito, ¿ya? Eso es todo el asunto. Dentro de lo que es la calificación del curso, antes de hablar del informe, entonces, pues, cada consolidado vamos a tener nosotros la situación donde la asistencia va a estar validada pues con su presencia en el laboratorio, ¿cierto? Y ustedes saben que esa asistencia tiene un peso del 10%. Y sucede que en este caso esas casillas del 40% y del 50% se van a promediar para cada consolidado. Entonces supongamos que en este primer consolidado alcanzamos a hacer nosotros 4 laboratorios, ¿sí? No contemos la sesión de hoy. Entonces alcanzamos a hacer 4 laboratorios. Muy bien. Entonces en esos 4 laboratorios, ¿qué es lo que se va a presentar? ¿Qué es lo que va a ser para nosotros importante? El asunto es que tenemos pues el laboratorio 1, tenemos el laboratorio 2, tenemos el laboratorio 3, tenemos el laboratorio 4. Entonces yo ya estoy diciendo que aprovechando la presencialidad, vamos a tener la oportunidad de hacer preinforme y vamos a tener la oportunidad de hacer informe. Entonces cada laboratorio tiene su preinforme y su informe. Su preinforme y su informe, ¿cierto? Su preinforme y su informe. Esto a mí me representa pues más trabajo, obviamente, porque es como calificar doble, pero es por el bien del aprendizaje de todos y cada uno de ustedes. Es el único propósito que se tiene, porque de esa manera ya logramos corregir cosas y entonces vamos a aprender mucho más. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué va a pasar? Que usted pudo haber sacado seguramente 5 en el preinforme y ya en el informe de pronto sacó 4. De pronto aquí entonces usted sacó 4.5 y en este sacó 4.8 y aquí de pronto vuelve a sacar 5 y aquí ya aprendió a hacer un buen informe, por decir algo, y saca 5 también. Y entonces de pronto acá no estuvo muy bien hecho el preinforme, le faltó detalle y aquí en el informe sacó 4. ¿Cierto? Entonces el asunto es que para ya nosotros poder conocer cuál es la nota de cada laboratorio, el preinforme para nosotros va a tener un peso en la nota final del laboratorio de 30%. ¿Sí? 30%. O sea que cuando ya hablamos del informe que involucra su presencia en el aula, ahí en la sala de prácticas, donde usted fue hizo pues todas las implementaciones y demás,
Entonces, allí ya yo considero para usted un 70%, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un preinforme que tiene una nota de 5 y eso representa para nosotros el 30%. O sea que ahí tenemos un acumulado de 1.5, ¿cierto? Y tenemos un informe donde se sacó una nota de 4 y ese 4 equivale al 70%. O sea que eso nos da a nosotros un acumulado de 2.8. Quiere decir que la nota del laboratorio 1 para usted va a aparecer de la siguiente forma. O sea, ya tengo aquí estos de resultados, sumamos. Aquí tengo un 3 y aquí tengo 4. O sea que ya en definitiva usted tiene una nota de 4.3. Su laboratorio 1 entre preinforme e informe le quedó en un valor de 4.3. ¿Ya? Y entonces así aplica para el laboratorio 2, para el laboratorio 3 y para el laboratorio 4. Así aplica, ¿sí? Tal cual. Entonces, el asunto es que cuando yo ya tengo las 4 notas de la persona, el asunto es que, pues lo que voy a hacer es que la nota del laboratorio 1 la sumo con la nota del laboratorio 2, la sumo con la nota del laboratorio 3, la sumo con la nota del laboratorio 4, y entonces el valor que eso me dé va a estar promediado entre 4 porque se hicieron 4 prácticas. Entonces, la nota que salga de hacer esa operación va a ser la nota que va a conformar ese 90% de esas dos columnas, 40 y 50. O sea, ¿qué significa eso? Cuando yo ya tengo las notas de cada laboratorio, hago la suma y obtengo el promedio. Asumamos que usted en el promedio ya finalmente ustedes tienen una nota de 4.2, ¿sí? 4.2. Quiere decir que en la casilla del 40% usted va a observar allí el 4.2 y en la casilla del 50% va a observar el 4.2 para que en definitiva el 90% sea el 4.2, ¿sí? Entonces, así es como vamos a calificar cada laboratorio, ¿ya? Ya si hubo una situación por salud que la persona tal vez no se pudo presentar el día de la práctica, lo ideal aquí es que haya que se tenga pues una constancia de la falta, una excusa, sea médica, sea laboral o de pronto otra, para entonces pues poder, digamos, dar la oportunidad para que la persona pueda pues ponerse al día. No sé, la verdad ignoro si de pronto ahora pues con esta flexibilidad o esta libertad que se está dando que ustedes lleguen sin, ustedes recordarán el año anterior cuando hicimos prácticas después de esa cuarentena de 5 meses y medio, que si la persona no aparecía en lista no lo dejaban entrar, ¿recuerdan? Y que se tuvo la situación que aquel que viviera fuera de Cali tampoco podía entrar, ¿recuerdan eso? Entonces, el asunto es que eso fue un poco pues crítico para muchos, pero pues así estuvieron las cosas. Hoy día ya no, la gente va y sale, entra. Entonces, a mí me gustaría saber, porque no me lo han dicho, si de pronto existe la posibilidad de que se dé la opción de que hayan prácticas libres. Eso no lo sé. O sea, esta es una pregunta que yo me hago, ¿sí? Entonces, prácticas libres. ¿Qué son las prácticas libres? Porque en definitiva a la larga ustedes no lo han vivido, porque ustedes estando, es más, cuando ustedes iniciaron, pues lo normal es que iniciaron, creo que fue el segundo semestre del año anterior, la gran mayoría. Entonces iniciamos ya en modo pandemia, ¿verdad? Entonces el asunto es que ustedes no han vivido o no conocen el concepto de las prácticas libres. ¿Qué son las prácticas libres?
Siempre los espacios de laboratorio pues han estado reservados para las prácticas que se tienen planeadas, por lo menos en esta asignatura, y aquellas que son teórico-prácticas cuando ya el profesor previamente hace la reservación. Entonces, las prácticas libres son unos espacios que se destinaban que no fueran a, digamos, a cruzarse con las clases de práctica, de tal manera que si el laboratorio estaba libre, digamos, de 2 a 5 de la tarde, entonces los estudiantes podían ir de 2 a 5 de la tarde a terminar sus implementaciones y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, como reitero, como ahora hay un poquito más flexibilidad, creo que hoy o mañana inicia la vacunación para las personas de 20 años en adelante. Seguramente muchos de ustedes ya pueden aplicar a eso, los jovencitos pues que están en ese rango de edad. Entonces, tal vez diría yo que permitan que por lo menos con el orden respectivo, teniendo pues la separación unos de otros, las permitan. No lo sé, yo voy a preguntar. Sí, voy a preguntar. Pero entonces, este es un aspecto que es bueno tener en cuenta para que ustedes puedan entonces tener esa vivencia y obviamente pues tener la oportunidad de hacer todo lo que corresponde dentro de esta asignatura y demás. Entonces, ese es el manejo que nosotros le vamos a dar para que por favor lo tengan en cuenta. Ahora, la asistencia, vuelvo a repetir, va a estar implícita aquí en este 10%, ¿cierto? Y esa es la asistencia que valido cuando nos conectemos PAT, que solamente espero que sea hoy, nada más, solamente hoy, y cuando ya yo les entregue pues la hojita allá el día de la práctica para que ustedes pues se anoten allí, sustentando que eso sirvió de la asistencia. Yo todo eso lo guardo durante el semestre, incluso muchas veces el semestre se acaba y yo todavía tengo documentos porque por momentos se da la situación de que hay personas que no han ido a una clase o una sesión y alegan, atercan que sí estuvieron. Entonces yo le digo, pues si usted estuvo, yo pasé la hoja, no la firmó y si no está el nombre aquí, entonces yo pongo mucho cuidado porque normalmente yo cuento, bueno, hay 15, entonces tienen que haber 15 nombres. Cuando veo que hay 15 estudiantes y me aparecen apenas 13 firmas, entonces yo digo, ¿quién falta? Porque pues para evitar uno precisamente esos inconvenientes, ¿no? Entonces esa es la situación. Eso a veces suena como muy escuelero, pero pues siempre me ha gustado respetar lo que la institución demanda o nos pide. Si uno está en una situación donde de pronto no le dicen a uno tenga en cuenta asistencia, dependiendo de la circunstancia en que se dé una clase, pues uno no le da vuelta a eso, porque si se trata de un laboratorio, ¿cómo le valida uno a alguien que nunca fue a una práctica o no estuvo en X práctica? Pues eso es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, esa es la situación para tener en cuenta. Bueno, yo creo que ahí ya estamos claros. Ahora, el preinforme, por favor, no se vayan a complicar tanto, solamente dentro de las implementaciones que usted, o sea, dentro de los circuitos pues que se van a tener en las diferentes guías para implementar, ese circuito usted lo va a simular y ese circuito usted lo va a analizar, ¿sí? Entonces, en las tablas, como van a ver unas tablas allí, de pronto si usted ve que en alguna guía no quedó insertada una tabla, pues usted la puede hacer. Entonces, lo que para mí es importante es que usted me diga, vea, hice las simulaciones, en las simulaciones entonces el voltaje tal es de tantos voltios, la corriente tal es de tanto, como me están preguntando disipación de potencia, hago la operación da tanto, y también se complementa con el análisis teórico. Es muy importante manejar las dos cosas, porque ustedes tienen que acostumbrarse a tener la capacidad del análisis, ¿sí? Y no podemos olvidar que la razón de ser nuestra como mecatrónico en este caso, pues es que si tengo un circuito yo lo puedo analizar con propiedad, dejan analizar y todo el asunto. Ya lo que son las conclusiones, porque siempre que hay una práctica va a ser importante pues concluir. Entonces las conclusiones, ¿dónde van a ir? Van a ir es en el informe. ¿Por qué en el informe que usted me entrega a los 8 días? Que ese es el plazo para poder entregar estos informes.
Porque sucede que cuando ya se tuvo la oportunidad de hacer la implementación en la sala de laboratorio, allí ya obtenemos unos resultados que son producto de utilizar un multímetro y medir la corriente, los voltajes, según corresponda lo que haya que hacer en cada guía. Entonces, como ya para ese momento hubo un recorrido de haber hecho el análisis con la simulación, de haber hecho el análisis de manera teórica y de haber tenido la oportunidad de implementarlo, ya usted tiene elementos que le van a permitir concluir, ¿sí? Concluir. Entonces, hay un detalle para que por favor no se les olvide. Por eso yo empecé la grabación de esto justo cuando le voy a explicar, para que quede ahí la trazabilidad que sí lo dije. Mientras tengamos siempre la oportunidad de hacer todas nuestras prácticas presenciales, vamos a tener preinforme y vamos a tener informe. Cuando se saltó a la condición de la pandemia que nos obligó pues a no volver a la presencialidad, entonces pues yo nunca hablé de preinforme, ustedes recordarán, ¿cierto? En las clases pues que tuvimos donde se hacían prácticas. ¿Por qué razón? Porque pues prácticas virtuales donde de pronto si alguno podía tener la posibilidad de hacer la implementación en su casa, pues lo hacía, y el que no tenía la posibilidad de hacer un test como le pide uno, ¿no? Entonces, ahí solamente era un solo reporte, nada más. Pero siempre que son presenciales los laboratorios, pues yo siempre solicito eso. Porque, reitero, es fundamental que la persona sepa a qué llega el laboratorio. Es muy incómodo tener un estudiante que nunca se tomó el trabajo, a pesar de que uno entregue las guías con antelación, de leer la guía, no sabe qué va a hacer, ni siquiera sabe qué materiales se requieren. Entonces muchas veces le llegan a uno sin materiales. Entonces eso no nos puede pasar, ¿ya? Entonces esa es, digamos, la situación. Incluso yo he sido de los que, antes de que tuviéramos este concepto de la pandemia, quien no hacía preinforme, pues no hacía la práctica, porque ¿a qué iba? Yo le dije, no, no la puedes hacer. Yo ya puse las condiciones desde un primer momento. No creo que haya que hacer lo mismo en esta ocasión, pues llegar a esos extremos, porque ya ustedes son personas maduras, que la pandemia también los ha madurado más. Entonces, pues no hay que llegar a eso, pero sí lo hacía mucho la otra vez, porque eso era precisamente por la inmadurez que muchos mostraban, ¿no? Eso era pues buscando madurarlos, así sea envolviéndolos en papel periódico, como hacen con algunas frutas y todo eso que en algunos hogares, ¿no? Entonces era pues como el equivalente. Bueno, eso pues para que lo tengamos presente. Entonces el informe ya, si usted quiere, como en algunas guías, para que lo tengan en cuenta, van a haber algunas preguntas allí. Si usted quiere, las puede contestar en el preinforme mismo, si siente que tiene ya los elementos para hacerlo, o si no, lo deja para responder todo en el informe mismo. Entonces, en el informe ya va, ¿qué debe ir en el informe? Solamente van los cálculos obtenidos en la práctica, y como en algunos casos de pronto sí se le va a solicitar el porcentaje de error, que es la comparación de lo simulado con la práctica o del análisis hecho con la práctica, con los resultados de la práctica, pues también van allí. ¿Sí? Ahora, de pronto si usted observa que hay una guía donde yo no solicito porcentajes de error, pero usted dice, hola, esto es pertinente porque me ayuda para sacar las conclusiones, hágalo. Haga el cálculo, la operación, entonces ya lo puede ubicar allí. Entonces el informe va a llevar esos datos obtenidos en el laboratorio y las respuestas, pues, que como decía yo hace un instante, y también las conclusiones. No se les puede olvidar las conclusiones, eso es clave. ¿Cuál es el formato o la forma de hacer los documentos de estos reportes? Es muy sencillo, sencillamente lo que usted va a hacer es que los trabaja pues en Word de manera pues obvia, y vamos a hacer un informe donde de todas maneras lo hacemos bajo los principios de la norma ICONTEC conocida como la NTC 1486. ¿Ya?
Bajo esos principios vamos a trabajar esos informes y los preinformes también. O sea, yo sé que en algunas clases seguramente hay profesores que les gusta esos formatos de doble columna y a mí no me gusta eso para un laboratorio, soy muy sincero. A mí me gusta este que es el tradicional. ¿Ya? Entonces ahí ya usted ahí puede incluir los gráficos o los circuitos con toda la claridad del caso y todo eso. En los preinformes e informes, a no ser que la guía lo solicite de pronto, que no creo, o sea, para mí no es relevante conocer la historia del diodo, las características del diodo, porque pues finalmente eso es lo que yo les estoy explicando el día jueves. Porque es que algunos muchas veces le vuelven y le ponen ahí, hasta hablan del multímetro, y entonces yo digo, ¿y eso para qué? No, 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 solamente centrémonos en lo que es la práctica propiamente y entonces eso ya va a ser más claro y para todos nosotros. ¿Listo? Algunos muchas veces me preguntan, profe, ¿cuántas conclusiones? Pues yo diría que menos de 2 conclusiones no puede ser posible, ¿no? Pero eso sale de acuerdo a lo que uno haya hecho en el laboratorio y la manera en que haya interiorizado el mismo, pero mínimo unas 2 conclusiones. ¿Sí? Si salen 3, no hay ningún problema. Si salen 4, no hay problema. Si salen 5, no hay problema. Pero también hay que tener en cuenta que sean cosas pues que uno diga, ah, sí, esto es una conclusión. En la antigüedad muchas veces se había visto que algunos dicen, pues aprendí o mejor, mejoré en la medición de la corriente en las implementaciones hechas en el laboratorio. Mejoré en la medición de la corriente, en las implementaciones, yo digo, y es que eso no es conclusión. Conclusión tiene que ser algo más veraz en relación a lo que la práctica le deja a uno como estudiante. Bueno, hubo una práctica de los multiplicadores de voltaje. Bueno, listo. Entonces, ¿qué aprendiste o qué te dejó la práctica? No, sí que, pues sí, es cierto, la teoría, o sea, lo que se estudia de manera teórica se puede corroborar en lo práctico, pero cabe precisar la importancia que tiene considerar, por ejemplo, que los condensadores tienen que tener un valor que, desde el punto de vista del voltaje que ellos van a soportar, para evitar contratiempos y que se dañen o que exploten. Entonces, es recomendable que el voltaje límite supere un tanto por ciento al voltaje pues que finalmente va a haber entre terminales. Cosas así, que uno dice, ah, sí señor, sí, sí, sí le sirvió la práctica, o sea, logró deducir algo y fue muy pertinente. ¿Ya? Pueden incluso en las conclusiones ya decir, bueno, con base en los resultados que se obtienen, se puede decir que la implementación realizada en el apartado tal es una implementación que puede llegar a dar la posibilidad de utilizarla cuando se tiene la necesidad de tener circuitos que hagan el siguiente trabajo. Entonces, y usted lo relata. ¿Cómo llega uno a eso? Pues estudiando, mirando, buscando información pues de eso, donde más se puede ver aplicado, reflejado. Entonces, esas son las conclusiones, ¿listo? Eso es. Entonces, por eso es que en un informe las conclusiones son muy relevantes. ¿Ya? Entonces, mire que ahí ya les he compartido pues ese aspecto y eso seguramente les vendrá bien. Bueno, como el propósito es no desligarse del tema de la simulación, pues en lo que tiene que ver con los simuladores, ustedes pueden hacer, o sea, pueden utilizar los que tengan a la mano, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ningún problema con eso. Yo en los cursos de análoga como este, siempre me ha gustado mucho este simulador que incluso lo utilicé pues en las clases y demás cuando estábamos en modo virtual, que es el famoso Multisim, ¿sí? Me parece que cumple con lo necesario en relación pues a la actividad que uno hace en este tipo de implementaciones. Pero si usted le ha cogido amor, le ha tomado cariño a
a los otros que se tienen allí al alcance. Ahora se me olvida uno que yo casi no manejo, porque ese es muy bueno pues para la parte digital y demás. Entonces, como eso casi es muy poco lo que lo trabajo, me quedo mucho es con Multisim por eso, pero si usted puede con el otro, lo importante es que las haga y demás. Entonces, ya ahí en el reporte no me va usted a compartir el archivo que generó en la simulación, sencillamente usted puede acompañar ahí los pantallazos que corroboren que realmente sí hubo el proceso. Como nosotros estamos dentro de un ambiente donde cada día tenemos que preocuparnos más por el planeta, aunque eso pues se habla, o sea, del dicho al hecho hay mucho, ¿qué? Mucho trecho es la cosa, no recuerdo ya cómo es el dicho. Pero el asunto es que, pues para evitar tener la situación de imprimir y que eso se vuelva engorroso, ustedes previamente, antes de llegar a la institución o de pronto antes de iniciar el laboratorio, pero yo preferiría pues con una antelación para uno verificar pues quién realmente lo ha entregado, me lo puede enviar allí por el Moodle. Yo les voy a habilitar en el Moodle una pestaña que va a ser para la entrega del preinforme, de cada uno de los preinformes a las guías pues que se van a trabajar, y va a haber otra pestaña para la entrega del informe. El propósito es que si hoy hicimos la primera práctica presencial, entonces dentro de los aspectos que vienen siendo importantes en esta actividad, usted ya a los 8 días está entregando el informe de esa práctica por tardar, ese es el tiempo límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante cerrar bien una cosa de la otra. Entonces, esos son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes y relevantes para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí está. Muy bien. Eso pues por un lado, para que ya lo tengamos presente y ya tengamos pues en cuenta todos los lineamientos que vienen siendo pues importantes allí. Eso pues en el trabajo y demás. Entonces ya hablé de los simuladores, ya hemos dicho pues que se va a hacer el análisis teórico, que eso ya es lo que vamos a aprender en las clases del día jueves. Ahí ya habrá suficiente tiempo para yo poderles explicar todo ese manejo. Entonces por ese lado no hay preocupación alguna. Y lo otro es que, pues ya como les dije, yo faltando 10 para las 8 ya me tengo que ir despidiendo de ustedes porque no puedo retrasarme en el inicio de la otra clase. Con 2 horitas apenas esas clases, o sea, toda clase de 2 horas uno tiene que ser muy claro en el manejo del tiempo. ¿Listo? Además que la noche va muy rápido. Mire que aquí ya tengo que las 7:17, ya dentro de poco ya me voy a despedir de ustedes. Y no es que haya hablado mucho, pues así como en otras ocasiones. Pero entonces esa es la situación. Bueno, muy bien por ese lado. ¿Qué más se puede tener en cuenta aquí? Bueno, en relación a los elementos que se requieren, la guía es muy clara indicando lo que se requiere. Podríamos decir que es importante tener en cuenta que en la institución nos facilitan pues los osciloscopios, nos facilitan los generadores de señal, nos facilitan las fuentes que se requieren, nos facilitan los multímetros, nos facilitan de pronto, bueno, allá cuando lleguemos a una parte donde se tienen que utilizar transformadores, esos transformadores nos los facilitan allá, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que llevar es su protoboard. Normalmente el protoboard se presta es para los de primer semestre, ¿no? Eso ha sido lo habitual. Entonces ya nos prestan o sea, ustedes llevan los protoboard, llevan las resistencias, los transistores, los diodos, los condensadores, todo eso deben llevarlo ustedes. Ya las guías están allí en el Moodle para que ustedes las miren, las descarguen y entonces dentro de ese aspecto pues ya pueden ir ya teniendo la oportunidad de revisar realmente qué deben llevar, qué se requiere para que no tengamos ningún contratiempo. El grupo es pequeño,
Entonces, chévere, 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 interesante si se pueden trabajar, si se pudiera trabajar de manera individual. Lo que yo no tengo presente es si tenemos la posibilidad de brindar 10 osciloscopios, uno para cada uno. No sé cuántos osciloscopios existan. Normalmente en esta clase a ustedes se les facilitan los osciloscopios que son análogos, porque es importante que aprendan la lectura, el trabajo con estos, y ya más adelante ya van avanzando con los digitales, que normalmente uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para obtener los datos. En su momento ya lo van a notar. Pero de todas maneras, como aquí hay 10 personas matriculados hasta ahora, yo diría que puede ser posible la consideración de máximo 2 personas por grupo. Y digo máximo porque si yo digo 3, ¿qué significa? Pues que a la larga es como tener 3 grupos de trabajo apenas. Entonces, la idea es que entre más se puedan untar, entre comillas la palabra untar, que quiere decir en este caso manipular los circuitos, implementarlos, hacer las mediciones y todo eso, mucho mejor. Entonces, van a haber guías donde se tienen que, digamos, trabajar con 3, 4 circuitos. Y entonces, haciendo un trabajo en equipo, pues ya ustedes pueden ser muy dinámicos en el sentido de poder, entonces, establecer estrategias para lograr la implementación de todos los circuitos. Entonces se reparten el trabajo entre las 2 personas y así sucesivamente. Entonces, yo diría que 2 personas por equipo está bien, por equipo de trabajo, para que ya ustedes pues tengan eso en consideración, ¿no? Que digamos lo que viene siendo pues aquí relevante en ese sentido. Bueno, ¿qué otras cosas podría ya manifestarles? Bueno, en relación a los aspectos que siempre son importantes en las prácticas de laboratorio, hay que ser muy, digamos, claro consigo mismos para que el aprendizaje pueda surtir el efecto que se desea, ¿sí? Entonces, ese es un factor clave allí. Lo otro es que cuando ustedes suban pues los informes al Moodle, recordar que el archivo no debe de llevar tildes, no debe llevar la letra ñ y caracteres especiales para garantizar que una vez usted suba el archivo, entonces yo lo pueda descargar, lo pueda ver, porque cuando suben eso con alguna tilde, letra ñ y algún carácter especial, ahí yo puedo ver que en realidad hubo una entrega, pero el sistema no me lo deja ver, me dice que no está el archivo. Ni siquiera dice no es posible por, sino que no está el archivo. Entonces, esa es una situación pues que es un tanto incómoda. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en la primera práctica? Hay 2 instrumentos que son fundamentales y son el osciloscopio y son el generador de señal, ¿sí? La próxima sesión, pues yo lo voy a explicar, ¿ya? En vivo y en directo. Pero me parece que es importante que podamos seguramente tener la ocasión de conocer algo previamente. Y entonces aquí tengo yo una presentación. Esta no, normalmente yo no la subo, pues es decir, es algo muy sencillo, se van a dar cuenta. Por lo regular no la subo, que es lo que quiero decir allí al Moodle. Entonces permítanme que habilito aquí sonido. Y entonces se tiene una presentación donde se habla un poco del osciloscopio, el generador de señal, para que ustedes tengan muy presente pues estos elementos o estos instrumentos. Entonces, voy a mostrar aquí, confiando que el tiempo me dé, espero que sí, porque aquí hay si este video tiene una duración de alrededor de unos 15 minutos. Entonces, es como para que vamos ambientando el trabajo
con el osciloscopio, ¿vale? Es muy importante eso. Entonces voy a ponerlo a correr. Si de pronto no llegan a escucharlo me lo hacen saber, pero ya acabé de habilitar pues la opción de sonido para que lo escuchen allá. Y entonces vamos a mirar de una vez esto. Aquí va. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En un video anterior donde hice la revisión de este osciloscopio de la marca Unite, varios de ustedes me comentaron que les gustaría ver una serie de videos donde se explique en detalle el funcionamiento y el uso del osciloscopio. Este es el primero en una serie de videos donde haremos precisamente eso. En esta ocasión vamos a ver los controles básicos y cómo calibrar las puntas de prueba. Les comento que este osciloscopio fue patrocinado por los amigos de AG Electrónica, que cuentan con un extenso surtido de instrumentos de medición, así como todos los componentes que puedan necesitar para sus proyectos. AG Electrónica también cuenta con un centro de servicio autorizado para reparación y mantenimiento de equipos de la marca Unite. En la descripción del video les dejo la liga a su página y a la del centro de servicio. Primero que nada, ¿qué es un osciloscopio? Bueno, es un instrumento de medición que nos permite visualizar las señales eléctricas. Con esto nosotros podemos medir frecuencias, amplitudes e incluso comportamientos transitorios de la señal, los cuales sería imposible de observar con un multímetro. Dependiendo de la marca y el modelo de su osciloscopio, vamos a tener ligeras variaciones en la disposición y tipo de controles, pero todos son muy similares. Lo primero que debemos observar es cuántos canales tiene nuestro osciloscopio. En este caso podemos ver que son dos canales, el 1 y el 2. Esto quiere decir que podemos medir dos señales simultáneamente. Si tuviéramos 4 canales, podríamos hacer la medición de 4 señales. Observemos que aquí tenemos una sección vertical que tiene dos perillas, una que dice posición y otra escala. Con la perilla de posición podemos ajustar justamente la posición vertical de nuestra señal. Podemos moverla en la pantalla y obviamente lo deseable es dejarla en el centro. Por otro lado, la perilla de escala nos permite modificar el tamaño o escala vertical de la señal. Si la movemos a la derecha, ampliamos la escala vertical y la vemos más grande, y hacia la izquierda tenemos el efecto contrario. Lo que queremos es que nuestra señal ocupe la mayor parte de la pantalla, pero que observemos la forma de onda completa. Por otro lado, tenemos una sección horizontal que de manera similar, la posición horizontal nos mueve la señal de izquierda a derecha, y con la escala horizontal hacemos un zoom de manera que podemos comprimir o expandir la señal en la dirección horizontal. De esta forma podemos ajustar la señal de manera que la podamos visualizar de la forma que más nos convenga. La imagen que observamos en la pantalla es una medición en tiempo real de la señal. Nosotros podemos apretar este botón que traen todos los osciloscopios, Run Stop. Si lo apretamos, entonces congelamos la señal en un instante de tiempo particular, y esto nos permite hacer ciertas observaciones más detalladas en ese tiempo preciso en el que congelamos la imagen. Lo volvemos a apretar y el osciloscopio continúa haciendo la medición en tiempo real. Otro aspecto importante del osciloscopio son las puntas de prueba, que no son simplemente un par de cables como en un multímetro,
sino que son un poco más complejas. Tenemos esta terminal de tipo lagarto, la cual se conecta a tierra, y el otro extremo se conecta a la señal o al punto del circuito donde querramos medirla. También tenemos este botón el cual se puede seleccionar entre un X y 10X. Podemos moverlo, y esto nos proporciona un factor de amplificación de la señal. Antes de comenzar a hacer mediciones, es importante calibrar las puntas de prueba. Podemos observar que aquí hay un tornillo de calibración. Algunos otros modelos traen el tornillo en el otro extremo. Y básicamente se trata de un capacitor variable que debemos ajustar para que la punta quede calibrada. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de calibración. Comenzamos por conectar nuestra punta de prueba en el canal 1. Ahí la tenemos. Y vamos a asegurarnos que solamente esté activo el canal 1. El canal 2, que es este, ahí están activos los dos canales, lo desactivamos. Vamos a colocar la punta en 10X, ya la tenemos ahí. Y ahora vamos a seleccionar en nuestro menú, que se activa con este botón, vamos a seleccionar acoplamiento DC. Tenemos varias opciones, pero nos vamos a quedar para propósitos de calibración con acoplamiento DC. Seguidamente debemos de seleccionar que nuestra punta de prueba esté en 10X. Aquí vemos que está en un X. Vamos a moverlo para que quede en 10X. Ahora presionaremos el botón de menú de trigger, ¿sí? Y tenemos que escoger el tipo de Edge. La otra opción es pulso. Nos vamos a quedar con Edge. Seguidamente, la fuente debe de ser el canal 1, porque es el que estamos usando. Tenemos varias opciones, pero nos quedamos con canal 1. Y también slope debe de ser la opción que está seleccionada, que es rise. Esto le dice al osciloscopio que queremos iniciar la medición tan pronto la señal se encuentre en un punto de subida. El osciloscopio tiene internamente un generador de señales que vamos a utilizar para calibrar nuestra punta. Esta es la salida que corresponde al generador. Vamos a conectar el caimán que corresponde a tierra a la terminal marcada con tierra y el otro extremo de la punta a la señal. Y vemos cómo aparece nuestra señal en la pantalla del osciloscopio. Vamos a hacer los ajustes verticales y horizontales para que podamos verla con claridad. Ahí la tenemos centrada. Vamos a cambiar la escala. Ok. Que se vea un poco más grande. Y ahora vamos a cambiar la escala horizontal. Ahí está, se ve bien. Y ajustamos el nivel de trigger para que nos quede estática. Ahí se ve mejor. Ahora bien, necesitamos ajustar el capacitor variable que está en la punta de prueba. Para ello vamos a usar un desarmador plano pequeño y lo vamos a mover hasta que obtengamos una señal que tenga los extremos perfectamente planos. Podemos ver cómo se va moviendo. Aquí ya nos pasamos.
Le damos en el otro sentido y un poquito más. Ahí está. Tenemos una onda cuadrada perfecta. Esto indica que nuestra punta ya está calibrada y podemos proceder a hacer mediciones con precisión. Para ello voy a usar este circuito, que es un doblador de voltaje, el cual usa un oscilador 555 que genera un tren de ondas cuadradas, el cual es el que vamos a tratar de ver en el osciloscopio. Conectamos el clip de tierra al negativo y la punta la voy a poner en el pin 3 del 555, que es el que genera la salida, la señal de onda cuadrada, que ya podemos ver aquí en la pantalla. Una vez teniendo la señal en la pantalla, podemos ajustar las escalas para tener una mejor visualización. Por ejemplo, ahí. Y también movemos la escala horizontal. Y podemos observar el tren de ondas cuadradas. También la mayoría de los osciloscopios tienen un botón auto, el cual trata de encontrar la mejor representación en la pantalla. Normalmente lo logra cuando se trata de señales periódicas. Ahí está. Podemos observar que se trata de una señal, efectivamente, un tren de ondas cuadradas. Vamos a acercar un poco más la pantalla. Ahí tenemos. Podemos ver que aquí dice 2 volts. Esto significa que la escala vertical tiene 2 volts por cada división. Es decir, cada una de las divisiones en la pantalla, en la escala vertical, representa 2 volts. Eso quiere decir que la altura de esta señal es de 2, 4, 6, casi 8 volts. Podemos nosotros cambiar la escala, por ejemplo, la hacemos más pequeña. Nos está indicando que son 5 volts por división. Tendríamos aquí 5, 10, 15, etc. Y cada vez que nosotros movemos la escala, el osciloscopio nos indica cuál es el número de volts por cada división en la pantalla. Algo similar podemos observar en la escala horizontal, que es la escala de tiempo. Nos está diciendo que son 5 microsegundos. Entonces, cada división horizontal toma un tiempo de 5 microsegundos. Entonces, el ancho de este pulso podemos ver que es de un poco más de 5 microsegundos. Para verlo con más detalle, podemos mover la escala horizontal. Ahí está. Ahora tenemos 2 microsegundos por división, de modo que el pulso mide 2, 4, 6, casi 7 microsegundos. La podemos hacer más grande aún y vamos a mover la posición horizontal que comentamos anteriormente. Ahí está, para ver el pulso completo. Colocamos el inicio del pulso para que coincida con la escala y podamos contar. Ahí está. Y vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 divisiones. Como cada división es 1 microsegundo, este pulso tiene un ancho de casi 7 microsegundos. Le damos otra vez en auto para regresar a la representación donde vemos el tren de ondas completo. También podemos ver varias de las características de la onda si apretamos este botón de medición o measure. Y aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos una frecuencia de un poco más de 62 kilohertz. Es decir, hay 62.000 pulsos generados cada segundo. Y aquí vemos de hecho el ancho del pulso que medimos manualmente hace un momento, es de 6.8 microsegundos.
El osciloscopio es una herramienta muy versátil y tiene muchas otras funciones que iremos comentando en videos posteriores. Por el momento, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad lo que hemos comentado y nos vemos en el próximo video. Bueno, ahí pues se puede ver lo que ya ustedes van a experimentar en relación a lo que es el manejo pues de un osciloscopio, que es algo obviamente pues muy relevante, muy importante, por todas las consideraciones que esto tiene. Entonces mucho de eso que se vio allí yo se los voy a compartir, se los voy a explicar para que ya ustedes pues lo puedan desde luego manejar bien. Yo quisiera ver en principio este otro, a ver si el tiempo me da, creo que me da, sí. Porque aquí, este es un videito que pues no quedó muy bien editado, pero por lo menos trae algo en relación con lo que es el manejo del generador de señal. El generador de señal es el instrumento que ustedes ven justo allí a la izquierda de la foto, de la imagen del video. Entonces, vamos a escucharlo rápidamente y entonces ahí más o menos ya quedamos contextualizados en el funcionamiento y el uso de estos dos instrumentos que son realmente vitales, ¿no? Que son fundamentales. Entonces vamos a escuchar. Estamos. ¿Qué es el generador de funciones? Es un dispositivo capaz de generar tres tipos de ondas en nuestro caso. La onda inicialmente se selecciona según la función a trabajar. Primera función, onda sinusoidal, onda triangular y onda cuadrada. Normalmente las tres funciones yo voy seleccionando el tipo de onda que deseo y en la proyección de los osciloscopios que voy observando el tipo de señal. En este caso lo tengo autocalibrado para un ajuste de frecuencia. ¿Estamos claros? Entonces, yo selecciono aquí el tipo de onda. Cuando no he seleccionado ninguna de las frecuencias, observemos que en este caso él pierde la métrica, no sabe qué está midiendo. Estamos, eso es cuando han traveseado los botones que se han puesto a jugar con los botones. Él pierde qué es lo que está midiendo y qué es lo que está haciendo. En este caso, una de las notas importantes es, si el equipo de instrumentación de laboratorio está bien calibrado, usted puede basarse en el ajuste en el display que trae aquí al frente. ¿Estamos claros? Normalmente, exactamente, normalmente no le crean. Estamos claros, se pasa como las fuentes de poder, dice 5 voltios y hay 6, 6 y medio. O sea, no hay, eso hay que calibrarlo. Entonces, mejor ajústese a lo que realmente dice el osciloscopio. Si el osciloscopio dice tal frecuencia, sí créale a él y no a este display. No puede ser que de tanto uso se haya descalibrado o alguien lo haya tratado de ajustar y lo descalibró. Es muy frecuente. ¿Qué selecciono entonces entre las estructuras? Entonces selecciono el tipo de onda. Yo voy a seleccionar una onda sinusoidal con una frecuencia que vaya según el rango de los de factor multiplicador acá. Por ejemplo, si selecciono 1 kHz, la frecuencia que voy a tener entre los ajustes va a ser de 1 kHz. Para autoajustarlo, simplemente presiono el botón de autoajuste en los osciloscopios digitales y aquí él me lo autocalibre. ¿Estamos? Con el botón de Measure, significa medición, entonces estaría presentándome aquí los valores, voltaje pico a pico, el RMS, lo que yo necesito. ¿Estamos claros? El tiempo y la frecuencia. Normalmente para los valores yo solamente presiono los botones celestes del extremo superior y ahí me sale el menú de lo que yo puedo medir. ¿Estamos claros? En este caso, según la función, cabe aclarar que en el generador de funciones, solamente en el generador de funciones, la punta tiene que estar configurada en X1. ¿Por qué? Porque el voltaje que saca el máximo son 15 voltios pico a pico, 20 voltios, dependiendo del tipo de generador que estemos usando. O sea, es muy poquito el voltaje pico a pico que saca. ¿Estamos claros? Se puede ver aquí la señal en esta onda. Ahora, el X10 vamos a usarlo a partir de 30 voltios. Después de los 30 voltios, que sepamos nosotros el 30 voltios pico, después de ese punto, vamos a autoajustarlo por X10. Estamos hablando pico, exactamente. Porque él da el valor pico. ¿Estamos claros? Ahora, en este caso, tenemos acá otras perillas y otros botones. Empecemos de izquierda a derecha. En mi caso de factor de trabajo, como ustedes lo están viendo en este momento. En este punto, este botón que está acá, observen cuando yo lo presiono. Cuando yo lo presiono, ¿qué pasó con la señal? ¿Se murió? No se murió, sino ¿qué le pasó? Se encogió la amplitud.
se hizo chiquitita. ¿Por qué? Porque aquí dice que este es un ATT y dice después 30 dB. ¿Qué era eso? 30 decibeles. O sea, ATT, ¿qué creían que sería entonces en inglés? Attenuation. Atenuación. O sea, se está atenuando la señal 30 decibeles. Lo que nosotros hacíamos con los filtros. ¿Estamos claros? Lo estamos atenuando. Lo disminuye la amplitud. La frecuencia no cambia. ¿Estamos claros? La frecuencia no cambia. Vean que se mantiene la frecuencia, sigue con el periodo igual. Lo que cambia es la atenuación. Se ve más pequeña. ¿Estamos claros? Normalmente vamos a seleccionar entonces el tipo de función de onda. Acá en contador es cuando yo quiero que él funcione como un contador. O sea, cuando yo que él, la entrada que tiene atrás tiene otros conectores, pueda servir para meterle frecuencias y que él cuente qué frecuencias está. Como diríamos nosotros, es como un pequeño osciloscopio, nada más que cuenta la frecuencia, nada más dice qué frecuencia está trabajando. Exactamente, por eso al display, ¿qué dije yo? No le crea al display. A los osciloscopios que usted le tiene que creer, y ya con el osciloscopio estamos claros. En el caso de nosotros, ahorita están viendo un osciloscopio digital. Esta puede guardar un montón de datos e informaciones de las mediciones. En los analógicos es el que vamos nosotros ahorita a explicar. ¿Estamos claros? Es la misma cuestión, nada más que no tiene el botón de autocalibres y visor. Y ahí es más a pie. ¿Estamos claros? En el osciloscopio analógico. Este ya es digital, este trae un montón de funciones que él se autohace. ¿Estamos claros? Después de eso viene acá. Dice range pull y pull out si yo lo saco. Pull out es que vamos a sacarlo para que él haga transformaciones a la señal. ¿Ven cómo vibra? La dobla, le cambia la forma, ver para acá, ver para allá. O sea, esos son los pequeños cambios. Si yo lo hundo, o sea, el pull to wire significa que yo voy a modificar el pulso. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se ve? Se modifica el pulso de la señal. Si yo lo presiono, aquí dice que voy a variar el rango. ¿El rango de qué? De la frecuencia, pero como está en un modo muy exacto, mejor lo dejo en amplitud, como está en el punto medio. Siempre la perillita en el punto medio, en este caso. Cuando vemos acá, dice la siguiente perilla, dice amplitud. En español, amplitud. Entonces, si lo vemos acá, la disminuyo, la hago chiquita, la hago chiquita, la hago chiquita, o la hago grande, la hago grande, la hago grande. ¿No ve? Ahí está toda la amplitud. Entonces, esto, si yo en este caso, es lo que yo estoy viendo con el factor de la amplitud que voy a ajustar. ¿Estamos claros? Esa amplitud ahí sale exacta. O sea, usted tiene que ver lo que va a ajustar aquí para que usted lo que se le pida, usted lo ajuste. ¿Estamos claros? La amplitud de nosotros. Siguiente que vamos a conocer, voy a dejar la máxima amplitud, es offset. El offset, vean lo que le hace a la señal. Le mete un nivel de corriente directa. Vea como si lo hubiera filtrado. ¿No ven? Si hubiera hecho un rectificador de media onda para el ciclo positivo. El ciclo negativo, la parte de abajo. Solo la parte negativa es la que está saliendo. O sea, rectificó la parte positiva. ¿Lo ven? El nivel de offset. Y ahí rectificó ¿qué? El negativo. Eso. Entonces, eso se llama offset. ¿El offset qué es lo que hizo? Offset significa desviación. Es una desviación de corriente directa. ¿Estamos claros? Podemos hacerlo hacia el ciclo negativo o hacia el ciclo positivo. Esta desviación que vamos a hacer nosotros es para cuando vamos a ver rectificación de media onda o onda completa. Entonces se puede jugar con esa parte. ¿Estamos claros? Ahí la dejo apagada. El siguiente es el ancho del pulso y la forma de la onda, que son los dos variables que tengo acá. Vamos a encenderlo. Vean lo que le hace al ancho del pulso. ¿No ven cómo lo deforma? Ahí varía el ancho del pulso y la forma de la onda. Le hace una variación al range. Ahora no me Un poco difícil de comprender. Exactamente. Ni el mismo osciloscopio puede medirlo exactamente qué es el tiempo ni la frecuencia. Eso es para cuando yo quiero jugar con lo que nosotros llamaríamos PWM. ¿Qué significaría eso? Pulse, ¿qué más? Modulation wave, o sea, modulación por ancho de pulso. Nosotros lo usamos mucho para los variadores de frecuencia. Cuando yo le varío el ancho del pulso,
yo puedo hacer que un motor esté más tiempo encendido o menos tiempo encendido. Para eso lo usamos nosotros. El PWM es importante para los carros eléctricos de hoy en día, porque con eso va a encender en la carga y descarga de la batería, va a encender el ancho para que el motor tenga más torque para arrancar en primera o menos torque como sería cuarta, quinta y sexta, nada más que sea velocidad, para no estar gastando tanto la batería. Para eso se usa el PWM. En la parte de potencia nosotros lo vemos también en las industrias para compresores de presión. Por ejemplo, los compactadores, han visto cuando hacen las chatarreras, compactan carros. Esos nosotros a nivel hidráulico, nosotros manejamos una simple perillita y meten 10 o 20 o 30 toneladas de presión a una electroválvula. Eso es lo que nosotros vemos en función. Entonces, acá es muy fácil, el factor que dice aquí arriba, dice 1, 10, 100, 1000, o 1K, 10K, 100K y 1 mega, este es el factor por el que voy a multiplicar aquí. Entonces, acá tengo dos perillas, fino y principal. La principal me ajusta radicalmente, hace cambios abruptos a la frecuencia, como lo vemos acá. ¿Lo ven? Yo le doy autoconfigúrese y vea la frecuencia, ahí va subiendo y está haciendo, conforme aumenta la frecuencia, se va haciendo más pequeñita la forma de la onda. ¿Por qué? Porque es el inverso del tiempo. Se va haciendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, porque el tiempo va aumentando. Si yo lo voy bajando la frecuencia, se va haciendo más ancha, porque tiene más tiempo. Eso es lo que quiere decir eso. Acá en el fino, yo puedo ya variar valores de ajuste muy preciso. Por ejemplo, yo le digo a usted, ajuste el osciloscopio a que tenga una frecuencia de 1 kHz. Usted tiene que jugar con, primero, llegar lo más cercano a 1000 a esta, y con esta ajustar a que sea 1 kilo cerrado. ¿Estamos claros? Al display no hay que creerle. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí .932, dice que está a 1K, ¿qué sería eso? 1K por .932. ¿Estamos claros? Entonces, ¿eso qué sería? .932 kHz, que sería 932 Hz, por dar una idea. ¿Estamos claros? Si yo lo subo acá, aquí dice 1.112, ¿verdad? Entonces aquí la frecuencia, si le doy measure, me tiene que dar un 1.12 kHz si estuvieran ajustados los dos, bien calibrados. Si no, ahí tengo que ajustarlo con el main a que me dé acá. Que dice 1. Bueno, acá cambió, pero estaba parecido, decía 1.3 y ahí decía 1.2. Véalo acá, 1.11 y ahí está. No, sí, pero es que ahorita ya cambió, pero antes estaba así, era como... Era milésimas. Sí, el equipo está casi bien calibrado. Es uno nomás al osciloscopio indique que tiene giro. Exactamente. Y aquí mueve la amplitud. Recordemos que en esta yo ajusto la amplitud. Si yo le digo necesito 3 voltios por amplitud, entonces lo ajusta aquí. 3 voltios por amplitud. ¿Estamos claros? Entonces, como ustedes pueden observar, el generador de funciones no tiene nada de nada difícil. ¿Estamos claros? Simplemente es para dar señal. Sería una fuente de poder, a final de cuentas. Y es el pull to lock. En el caso del pull to bar, lo que hace es meter la desviación del offset. No, de pull to lock. La rectificación. Ah, ok. Este varía el logaritmo de la señal. O sea, lo que está variando para nosotros es la forma de la señal, ¿ves? Que mueve la amplitud. Eso es lo que le está haciendo. Pero hay que encender el wrench para poder modificarlo. ¿Preguntas de este aspecto? Los últimos que cambios pueden dar. Por ejemplo, cuando yo les pido a ustedes hacer una variación offset, o sea, una variación de activar algún componente de potencia, como un triac, un SCR, que eso se ve más adelante, ahí tenemos que utilizar por ese lado distorsiones, a eso se llaman distorsiones o ruidos. O sea, pero en el caso de nosotros vamos a estar usando específicamente los botones para seleccionar la frecuencia del rango que quiero trabajar, la función del rango que quiero hacer, si le pido atenuación o no, a eso es solamente para los filtros. Exactamente, atenuación yo lo pongo acá. Solo 0 y 30, exactamente. Sin atenuación y con atenuación. ¿Estamos claros? Si le pido el ajuste de la frecuencia, entonces aquí usted tiene para trabajar la frecuencia que yo le pida. Y la amplitud. Son los más importantes que tenemos que trabajar con él. ¿Estamos claros?
En el caso de nosotros, más adelante, como esto es instrumentación y herramientas que ocupamos para el laboratorio, si, por ejemplo, el integrado principal, voy a revisar uno más adelante, si el integrado principal es el 80-38 y está dañado, lo más seguro a ustedes les va a tocar cambiarlo. O si se le daña porque tenemos que cambiar nosotros. Esta es una herramienta que nosotros vamos a usar en quinto año, entonces tenemos que tratar de que los equipos estén en óptimas condiciones. ¿Estamos claros? ¿Preguntas de estos dos? Ok, vamos a hablar entonces de la estructura de trabajo. Cuando hablemos de la parte de alterna, usamos si se piden frecuencias específicas, como es que yo pongo 120 voltios a set, 60 Hz, o tal, es con esto que vamos a jugar. ¿Estamos claros? Este va a ser el generador y este va a ser el osciloscopio para el uso del trabajo. ¿Estamos? Ahora. Bueno, ahí después de que si estamos claros o no, entonces, pues todos esos aspectos ustedes los van a vivir, ¿listo? Va a ser una buena experiencia. Entonces, pues ya prácticamente se me está cumpliendo el tiempito, pero antes de despedirnos, permítanme, yo hago un barrido rápido de lo que es la primera guía, que esa ya está pues en la plataforma, como ya les he dicho, para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, mire, es el laboratorio número 1. Estas guías tienen algunos detallitos, en muchas veces cómo muestran las unidades para que lo tengan en cuenta, o sea que hay que mejorarlas. Y entonces es un laboratorio que nos va a dar la oportunidad de poder manejar, aprender a manejar lo que es el osciloscopio, el generador de señal. Entonces en este caso es muy importante prestar la atención a lo que tiene que ver con los valores de las resistencias y demás para tenerlas, para llevarlas, ¿no? Es eso. Es un laboratorio pues muy sencillo. El centro es poder salir ese día con la claridad de lo que es el manejo del osciloscopio, con la claridad de lo que es el manejo del generador de señal, y ya luego de eso se hacen los siguientes, los pasos que están aquí. Lo que va a ocurrir es que yo doy la indicación en principio, entonces yo les explico claramente, hacemos las pruebas, verificamos de que se haya entendido, y ya luego ya rienda suelta para ustedes, obviamente pues con la ayuda incluso hasta del mismo compañero Roa, Alejandro, que él a veces pues nos colabora dando ahí pues el apoyo, y también pues mientras yo esté con ustedes ahí en el espacio. Entonces, creo que ahí están pues digamos los lineamientos claros de lo que va a ser nuestra experiencia en estas prácticas de laboratorio. Entonces, pues me despido de ustedes, porque ya saben que ya en poco tiempo inicio pues la otra clase, ya en unos 2-3 minutos. Entonces les agradezco mucho. Cualquier cosa, por favor, allí dentro del equipo en Teams donde todos conseguimos la escriben, que yo voy a estar pendiente. Y listo. De todas maneras, revisen pues ahí en el Moodle que ya están las guías. Cualquier inconveniente pues también me lo hacen saber. Y nos vemos entonces en 8 días. Yo igual les corroboro, les confirmo pues que realmente sea en la institución para que no vayamos a perder ningún impulso. Así que una muy buena noche, un muy buen fin de semana. Ay, este es de puente incluido, ¿no? Así que espero Hola, sea un profe, buen buenas tiempo para noches. ustedes. Bueno, se me Profe, cuida. Ari, ¿me Jesús. vas a preguntar algo? Dale. No, sino que pues no sé si usted llamó a asistencia, sino que me quedó un poquito la tarde y... Ah, sí, recuerda que aquí la plataforma me da la asistencia a ustedes. Aquí acabo de hecho de descargar el archivo donde me aparecen todos los nombres. Así que por ese lado no hay problema. Ah, ¿Listo? listo, profe. Sí, porque ayer también tuve problemas con el internet y se cortaba, volvía y no, Ah, ya. eso fue un Oh, listo. inconveniente. No hay ningún problema, Juento. Aquí ya todo bien. La otra Bueno, semana empezamos todo el laboratorio como sí, común y corriente, ¿no? A las 6, ¿no? 6:30 empieza. Listo, profe. Listo. Bueno, muy Igual amable, gracias. como lo acabo de decir, cualquier cosa yo les estaré comentando. Listo, profe. Ah, por el Telegram, así como antes. Por Teams. Todo va a ser por Teams. Ah, listo, profe. Listo. Muy Listo. bien. Bueno. Bueno, señor. Chao, pues. Entonces, Hasta luego, profe. feliz Que tenga buena noche. noche. Esté muy bien, se me cuida. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao.